Buenos días, jefe, buenos días, compañeros. Hoy le queremos hablar de las posiciones quirúrgicas y las cirugías que se realizan en estas determinadas posiciones. Nuestro grupo está conformado por Schneider Jaimes, Carlos Jaimes, Natalia Carrillo y quien les habla, Reina Clara. Existen diversas posiciones para todas las especialidades quirúrgicas, para las que se deben tener presente la fisiología del individuo, que puede presentar variaciones tales como respiratoria y circulatoria. Entre las posiciones quirúrgicas tenemos la posición supina o de cúbito dorsal, la posición prona o de cúbito ventral, la posición de Sims o lateral y la posición de Fowler o sentado. En la posición supina o de cúbito lateral vamos a colocar al paciente de espalda, la cabeza alineada con el resto del cuerpo, los brazos y las manos alineadas al lado del cuerpo o sobre un apoyabrazos en un ángulo no mayor de 90 grados con respecto al cuerpo, con abrazaderas de seguridad para evitar la caída del brazo y su consiguiente luxación. Si los brazos van alineados al cuerpo, se deben sujetar mediante una sábana colocada bajo el tórax del paciente, pasándola sobre el brazo e introduciéndola bajo la colchoneta. Las extremidades pueden ir sujetas con una banda colocada por sobre las rodillas del paciente, permitiendo la pasada de 3 dedos bajo ella. Los pies deben descansar sobre la mesa y no colgando del borde de ella. Además, no deben estar cruzados para evitar lesiones del nervio peroneo que está cerca del tendón de Aquiles. En las cirugías que se realizan en esta posición encontramos abdominales como la colectomía, la gastrectomía y la colecistectomía, entre otras. Ginecológicas como histerectomía, salpingectomía o forectomía. Urológicas como nefrectomía, cirugía de cálculos renales, que es la nefrolitotomía, la prostatectomía. También tenemos las de cara y cuello, como la cirugía de tiroides, la de paratiroidectomía, la biopsia de ganglio linfático. También encontramos cirugías de tórax como la toracotomía, la biopsia de nódulos pulmonares, cirugías de revascularización coronaria, de hombro la reparación de manguito rotador, de artroscopia, vasculares, ortopédicas también como la artroplastia de cadera, la artroscopia de rodilla y también encontramos entre otras. En las modificaciones de la posición supina encontramos Trendelenburg, el Trendelenburg invertido, la litotomía y la posición en mesa ortopédica. La posición de Trendelenburg la utilizamos cuando el paciente descansa sobre la mesa de operación en posición dorsal. La mesa se eleva para dejar la cabeza más baja que el tronco y las rodillas descansan al nivel de la articulación de la mesa. La mesa se quiebra en el segmento inferior, dejando los pies que caigan libremente. La faja de sujetación se pone sobre las rodillas. El apoyabrazos, la abrazadera de seguridad y los pies deben estar correctamente ubicados tal como se indica en la posición supina. Esta posición se emplea para cualquier operación de abdomen inferior o de la pelvis, en la que se desea tener una mejor exposición del contenido pelviano, permitiendo que los órganos abdominales caigan en dirección cefálica. Por lo tanto, el paciente no debe permanecer en esta posición por largos periodos. Posición de Trendelenburg invertido. Se utiliza para la cirugía que compromete el diafragma de la cavidad abdominal superior, ya que esta permite que el contenido abdominal descienda en dirección caudal o hacia los pies. Se recomienda poner apoyo en el pie para prevenir el deslizamiento del paciente de manera descendente. Cirugías que se pueden realizar en esta posición encontramos la cirugía bariátrica, el bypass gástrico, la manga gástrica, cirugías torácicas como el drenaje de derrames pleurales, que en este encontramos el neumotórax, hemotórax o hidrotórax. Cirugías vasculares, reparación endovascular de aneurismas abdominales,
trombectomía para obstrucciones arteriales agudas. Posiciones de litotomía. Esta posición se utiliza para cirugía vaginal, urológica o rectal. El paciente está en posición de cúbito dorsal. Los glúteos del paciente deben sobresalir por lo menos 3 centímetros del borde de la mesa. Las piernas se mantienen suspendidas en soporte como un estribo, protegidas con un cojín para evitar el contacto de las piernas con el material estéril. En el momento de poner el paciente en esta posición es importante que las piernas se eleven en forma simultánea con una leve rotación externa de las caderas. Las piernas se deben levantar lentamente ya que un cambio brusco de postura puede provocar un desequilibrio de la presión sanguínea y shock. Cirugías que se pueden realizar en esta posición encontramos cirugías ginecológicas como la histerectomía, que es la extracción del útero, la oophorectomía, que es la extracción de uno o ambos ovarios, la sapigectomía, que es la extracción de las trompas de falopio. A nivel urológico encontramos las cirugías de cálculos renales como la nefrolitotomía, cirugía de próstata como es la resección transuretral de la próstata, cirugía de reconstrucción del tracto urinario, cirugía a nivel rectal. Encontramos la hemorroidectomía, que es la extracción de las hemorroides, fistulectomía, que es la reparación de las fístulas anales, y algunos procedimientos de cirugía del colon y el recto como la resección de pólipos o tumores. Posiciones en mesa de ortopedia. El paciente en posición de cúbito dorsal se debe quedar con los pies fijados en las placas mediante una venda. Esta posición permite traccionar, rotar, aducir o abducir las extremidades inferiores según la cirugía a realizar. Los brazos del paciente deben descansar sobre el abdomen o sobre el apoyabrazos. Esta posición se usa para realizar procedimientos de reducción ortopédica, enclavado endomodular de fémur y pierna y en algunas cirugías de cadera. Cirugías que se pueden realizar en esta posición encontramos la artroplastia de cadera, que es reemplazo total o parcial de la articulación de la cadera con una prótesis artificial. Artroplasia de rodilla, reemplazo total o parcial de la articulación de la rodilla con una prótesis artificial. Reducción y fijación de fracturas, que es la corrección quirúrgica de fracturas óseas utilizando placas, clavos, tornillos u otros dispositivos de fijación. Posición de cúbito prono o ventral. Una vez anestesiado el paciente en decúbito supino o dorsal, se voltea sobre el abdomen. Esta maniobra se hará con gran lentitud y cuidado. Debe cuidarse que las vías respiratorias estén permeables. Se flexionan los brazos hacia adelante por encima de la cabeza. Bajo el tórax y hacia los lados se apoyan con cojines para permitir una buena expansión pulmonar y soportar el peso del cuerpo. Los pies y tobillos se apoyan sobre el cojín para evitar la presión sobre los dedos. Bajo las rodillas se recomienda poner una correa de seguridad. Cirugías que se pueden realizar en esta posición encontramos cirugías de la columna, disectomía, que es la extracción de un disco intervertebral herniado, fusión espinal, que es la unión de dos o más vértebras para estabilizar la columna, corpectomía, que es la remoción de una porción de la vértebra. Cirugías a nivel del cráneo. Encontramos la craniotomía, que es la apertura quirúrgica del cráneo, la cranioplastía, que es reconstrucción del cráneo con un injerto después de una lesión o cirugía. Cirugía de
tumor cerebral, que es la resección de tumores intracraneales. Modificaciones de la posición prona. En estas modificaciones podemos encontrar la posición de Krasker o posición de navaja, laminectomía y craniotomía. La posición de Krasker, esta posición se utiliza en cirugía rectal y coxigia. La mesa se quiebra a nivel de la cadera, en un ángulo que puede ser moderado o severo, dependiendo de la necesidad del cirujano. Los apoyabrazos se dirigen hacia la cabecera de la mesa para que los codos se flexionen cómodamente. La oreja en posición inferior se protege con almohadas grandes. Las rodillas se elevan por encima de la superficie de la mesa, mediante la colocación de una gran almohada debajo de las piernas. Los dedos de los pies no deben descansar en la mesa, sino que deben elevarse también por una almohada, sin sobresalir del borde de la mesa. Los genitales de los pacientes masculinos deben cuidarse que no queden comprimidos y deben caer en forma natural. Posición de laminectomía. Esta posición se utiliza particularmente en las laminectomías de la columna torácica y lumbar. Esta posición necesita de un soporte que eleve el tronco sobre la mesa, cuidando de que tal manera quede un espacio hueco entre dos laterales que permitan un máximo de expansión torácica para una adecuada respiración. Para efectuar estas maniobras se necesitan por lo menos 6 personas. Es esencial evitar la torsión de los miembros y el mantener la cabeza estrictamente alineada con el tronco durante el movimiento. Las manos deben protegerse del peso del cuerpo que cae sobre ellos. El codo está flexionado cómodamente y acolchado para prevenir la lesión del nervio cubital. Las rodillas, las piernas y pies se acolchan con almohadas. Nunca deben dejarse los pies sin apoyo y sin protección. Posición para craneotomía. Esta posición se utiliza para craneotomía cuando el cirujano necesita que el paciente esté con el rostro dirigido hacia abajo, la cabeza sobresaliendo del borde de la mesa y la frente apoyada sobre soporte especial. La cabeza queda suspendida y alineada con el resto del cuerpo. Los brazos se ubican a los lados del cuerpo protegidos por sábanas. Para las piernas y pies se provee de almohadas blandas. Posición de GIS o lateral. La posición lateral se utiliza para la cirugía tanto de riñón, uréteres y pulmón. Es la posición quizás más difícil de lograr con seguridad. El paciente yace sobre el lado no afectado, la espalda a nivel del borde de la mesa, los brazos extendidos sobre un apoyabrazos doble. La pierna de abajo se flexiona y la otra se conserva en extensión, colocando entre las rodillas una almohada o sábana dorada para evitar la presión entre ambas. Para mejorar la estabilidad del paciente se debe colocar una correa de seguridad sobre la cadera pasando por la cresta ilíaca, fijando a ambos lados sobre la mesa. Cirugías que se pueden realizar en posición de SID o lateral, en las cuales vamos a identificar la cirugía rectal, que se caracteriza por la resección anterior baja del recto. ¿Esto qué quiere decir? La extracción de una porción del recto para tratar como cáncer, enfermedades inflamatorias intestinales u otros tipos de trastornos rectales. Como también podemos encontrar los procedimientos de colostomía y hielostomía. También la reparación de fístulas anales y excisión de tumores rectales. En la cirugía ginecológica vamos a identificar lo que es la histerectomía vaginal. Esto nos quiere identificar o decir que es la extracción del útero a través de la vagina. La reparación de prolapsos uterinos o vaginal y cirugía de endometritis que incluya la parte de la pelvis. En las cirugías urológicas vamos a identificar lo que es la nefrectomía parcial o total, que es la extracción parcial o total del riñón. La cirugía de tumores renales y
cirugía de cálculos renales. También podemos identificar otro tipo de procedimientos que son lo que es la biopsia de tejidos cercanos al área de la pelvis, drenaje de accesos pélvicos o periorrectales. También vamos a encontrar la cirugía de reparación de hernias inguinales en algunos casos. En la posición de flower o sentado, esta posición se utiliza muy poco. Es de difícil tanto como para el paciente como para el manejo de la anestesia, ya que debe disponer de muchos implementos para estabilizar y controlar. Esta posición se mantiene a través de un soporte de la cabeza, que consiste en una tenaza estéril que rodea el cráneo y estabiliza la cabeza. Los brazos se cruzan suavemente sobre el abdomen y se sujetan con una cinta o descansan sobre una almohada. También un apoyapié que ayuda a mantener firme la posición. Este debe estar cubierto con cojines y sobre la rodilla del paciente se debe poner una faja de sujetación. Dentro de ella vamos a encontrar qué tipo de cirugía se pueden realizar en posición Fowler o sentado. Encontramos lo que es la cirugía de cabeza y cuello, que vamos a identificar la cirugía de la tiroides, cirugía parotiroides, cirugía de las glándulas salivales y cirugía de cáncer de cabeza y cuello. Identificamos la cirugía de neurocirugía craneal, en la cual está la craneotomía, que es apertura quirúrgica del cráneo, resección de tumores cerebrales y reparación de aneurismas cerebrales. La cirugía oftalmológica, identificamos la cirugía de cataratas, trabeculectomía para el glaucoma y cirugía de corrección de estrabismo. En los procedimientos endoscópicos, identificamos lo que es la endoscopia gastrointestinal superior, el cual evalúa el tratamiento de trastornos del esófago, estómago y duodeno. Colondoscopia, la cual evalúa el colon y el recto, tratamiento de pólipos o lesiones. Y la broncoscopia es la cual que examina el tratamiento de las vías respiratorias y los pulmones. En las cirugías vasculares periféricas identificamos la angioplastia y stent en las arterias periféricas, también la embolectomía o trombectomía para obstrucciones arteriales en las extremidades inferiores. En los procedimientos cardíacos vamos a identificar lo que es implante de marcapasos o desfibrilador cardioversor